Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Yeri Marilce Sánchez Acevedo, estudiante de Comunicación Social inscrita al CEAT de Soata, Boyacá. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Considero que la temática escogida es pertinente ya que el sector campesino juega un papel muy importante tanto en la política como en la economía del país. Así también es un número considerable de la totalidad de habitantes que tiene el pueblo colombiano. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? En cuanto a la participación política, al sector campesino no se tuvo muy en cuenta en esa época. Y en cuanto a la democracia, pues seguramente apoyaron al Partido Liberal quienes se aprovecharon de diferentes sectores sociales para sacar a los conservadores del poder. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? El periodo que le delimité permite una mejor comprensión, ya que en esa época, estamos hablando del 1980 hasta el año 2000, hubo mucho abuso de derechos contra los diferentes sectores sociales, sobre todo el sector campesino, y asimismo se presentó mucha discriminación y exclusión social. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Estamos hablando del municipio de Villagarzón, en el departamento del Putumayo. Seleccioné dicho espacio geográfico porque en este municipio, pero también en el departamento, hay muchos temas interesantes por investigar, entre ellos el sector campesino, que ha sido uno de los sectores más golpeados por la violencia, teniendo en cuenta que en esa época fue donde se produjo la mayor violencia en el departamento del Putumayo. Esto por los diferentes cultivos ilícitos como la coca, la marihuana, la amapola, donde llamaban muchos grupos militares ilegales, como las diferentes guerrillas que existen en el departamento para formar más violencia. Actualmente ha disminuido notoriamente la violencia en los territorios. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Es importante reconocer que las niñas y las mujeres campesinas en esa época eran violentadas, pero al mismo tiempo las reclutaban las diferentes guerrillas para llevarlas a los diferentes campamentos a combatir con los diferentes grupos armados que tenían o que producían la violencia en esa época en el departamento del Putumayo. También las abusaban y producto de aquellos abusos quedaban en embarazo y las obligaban a abortar, porque pues un bebé en plena selva era muy difícil, tanto para la madre como para el niño, teniendo en cuenta los diferentes enfrentamientos, pero también que los campamentos eran provisionales, pues los hacían por un tiempo determinado. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En cuanto a la población más afectada, podemos decir que también se produjo una gran violencia a nivel departamental y producto de esto, la población más afectada fue la policía, el Ejército Nacional, las diferentes compañías. También podemos hablar del pueblo en general, pues en esa época se produjo mucha violencia en dicho departamento donde masacraron, violentaron a diferentes personas inocentes e indefensas. También hubieron muchos abusos, ¿no? Muchos enfrentamientos contra las bases militares, contra las estaciones de policía, muchos secuestros. Todas estas cosas producto también de las diferentes guerrillas y de la gran violencia que se produjo en esa época en el departamento del Putumayo. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Los diferentes hechos históricos fueron la violencia, el reclutamiento de menores,
también se presentaron las extorsiones, la explotación a la mujer, los reclutamientos y las diferentes violencias que se produjeron producto de las diferentes guerrillas que habían en esa época entre 1980 y el año 2000 en el departamento. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues sigue siendo muy parecido al de esa época, aunque los campesinos siguen y seguirán luchando por sus derechos como ciudadanos, pero también por la equidad, por la paz y por la justicia social. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? En cuanto a su relación entre sí, hay que tener en cuenta que en Colombia se ha presentado un sinnúmero de gente en estado de vulnerabilidad, el cual ha llevado a que tengan de alguna u otra manera mucho que ver el sector campesino con la política en nuestro país. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Hay que tener en cuenta que la democracia es donde uno elige libremente a sus representantes para que lo representen los diferentes cargos públicos a través del voto popular. El sector campesino ha tenido mucho que ver con la democracia porque en otra época eran discriminados y no los dejaban participar de este derecho que uno tiene como ciudadano, y es el voto libremente. Entonces, en cuanto a la construcción de la democracia, hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos ha cambiado y que el sector campesino y los diferentes sectores han tenido mucho que ver con la democracia en nuestro país. Es por ello que los campesinos participan votando por sus representantes o el que creen que de verdad los puede representar en los diferentes cargos públicos, con el fin de que les colaboren con algunos proyectos que se comprometan con el campo, para de esta manera aportarles a dicho sector social y por supuesto aportar no solamente al campesinado o a los campesinos, sino al pueblo en general, teniendo en cuenta que la producción agrícola depende de ellos. Finalmente, debe exponer qué conclusiones generales le deja el desarrollo de la investigación en relación con la cultura política, la democracia y la participación social en Colombia. En cuanto al sector campesino y su relación con la cultura política, pues ha tenido mucho que ver, ya que en el campo se vive mucho la pobreza extrema, entonces de alguna u otra manera acceden a los beneficios que les puede generar la política colombiana. Y en cuanto a la democracia, pues generalmente, pues hablando también del campo, pero del casco urbano también ha tenido mucho que ver con la democracia, ya que es el voto donde nosotros elegimos libremente a nuestros representantes. Y en cuanto a la participación social, pues se podría decir que en cuanto al campesinado ha tenido mucho que ver porque antes o en otra época eran muy excluidos y no los dejaban participar siendo un derecho como ciudadano. Entonces esto conlleva a la inclusión en Colombia.